Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a fundamentar jurídicamente abogados en IA, en inteligencia artificial, porque los formamos jurídicamente con alto rigor, profundamente, con profundidad jurídica, en relación con la inteligencia artificial. Les explicamos con un alto nivel jurídico, bajo un alto valor jurídico, la teoría del derecho, la teoría jurídica, es decir, el deber ser jurídico, la forma de los derechos y deberes, la forma del cumplimiento del derecho, la diligencia jurídica, la validez, eficacia y seguridad jurídicas y propiamente sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes, sobre la forma en la cual los derechos y deberes aplican y por ende se deben aplicar en relación con la IA, en relación con este producto, con la inteligencia artificial. Los educamos profundamente sobre las características, las condiciones que se deben cumplir para que pueda existir y exista la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes, el cumplimiento de las condiciones de los derechos y deberes, sobre las características de los derechos y deberes, los fundamentos jurídicos, el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, y propiamente los formamos sobre el criterio jurídico ante la IA, sobre la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la IA, para que sean capaces de manejar cualquier asunto jurídico vinculado con el cumplimiento o posible incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial, para manejar cualquier caso, cualquier relación jurídica de cumplimiento o basada en el incumplimiento del derecho vinculado de alguna forma con inteligencia artificial para manejar cualquier asunto jurídico vinculado de alguna forma con IA. Y hoy explicaré nuestro curso jurídico profundo sobre inteligencia artificial, IA, para abogados de todo el mundo. Y es que en nuestro curso no explicamos normas jurídicas específicas sobre IA. Las normas jurídicas cuyo contenido específico es la inteligencia artificial, normas jurídicas enfocadas directamente, exclusivamente, principalmente en IA, en inteligencia artificial, sino que, como les indicaba, nos enfocamos en formar con alto rigor jurídico abogados en IA, es decir, sobre el deber ser jurídico frente a la IA. Y por eso es que de manera óptima, es decir, ágil, clara, efectiva, simple, contundente, integral, armónica, completa, efectiva, les transmitimos el conocimiento de la forma de los derechos y deberes, del todo de lo conocido como derecho, del todo de lo definido en el derecho, del todo de la forma de los derechos y deberes, que es lo que se define mediante el derecho, del todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes, del todo de las condiciones de los derechos y deberes. Y por eso es que esas condiciones se deben aplicar a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, con inteligencia artificial, bien sea una relación jurídica que exista en relación con el cumplimiento del derecho para que se logre cumplir en dicha relación jurídica, por ende, en su inicio, desarrollo y fin, con el derecho, es decir, para que se logre aplicar, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se logren aplicar los derechos y deberes en dicha relación jurídica y por ende exista la IA válida para que con base en ella, para que así con base en ella exista el bien. Es decir, que la IA válida existe en la relación jurídica válida y ello existe cuando cada quien en cada relación jurídica aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, proceden, según cómo le aplican, proceden frente a cada quien, según cómo le apliquen, procedan a cada quien, según cómo cada quien exista, a la medida de cómo existe la relación jurídica. Y así, si cada quien conoce ello, conoce cómo le aplican y por ende cómo debe aplicar los derechos y deberes y logra por ende de alguna forma aplicarlos, existe el cumplimiento del derecho
porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe si cada quien en cada relación jurídica los aplica los derechos y deberes, porque la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen todos los deberes, todo es interdependiente, todo está conectado. Y a la vez son capaces de manejar asuntos jurídicos relacionados con el presunto posible incumplimiento del derecho, porque saben cómo precisamente aplican los derechos y deberes para resolver, dirimir, solucionar los conflictos, las disputas, las controversias que existan por el incumplimiento del derecho, es decir, por la culpa, por alguna forma de incumplimiento del derecho, por el incumplimiento del derecho en relación con la IA, culpa que puede ser por dolo, es decir, basada en la intención de incumplirse con el derecho, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con lo definido en él mediante él, es decir, basado en la intención de inaplicarse los derechos y deberes y por ende de desconocer los derechos y deberes propios y de los demás, o culpa jurídica, culpa que puede existir con base en la negligencia, en un descuido, en el descuido, es decir, el incumplimiento del derecho que existe, aunque no se tenga la intención de ello, de incumplirse con el derecho. Y por eso es que el deber ser jurídico consiste en la diligencia frente a la IA, es decir, en que se apliquen los derechos y deberes, en la aplicación de los derechos y deberes frente a la IA con base en la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes a cada quien en cada relación jurídica y así se logre que exista, como he indicado, la relación jurídica válida y por ende la IA válida al existir dentro de ella, al existir en la relación jurídica válida, en una relación jurídica válida, en relación con una relación jurídica válida. Entonces se trata de conocer cómo existe la diligencia, la aplicación de los derechos y deberes frente a la creación de la IA y en general frente a cada interacción que exista con cada elemento y con el todo de una IA, de la IA. Y así existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, validez jurídica. Y por eso el curso se enfoca en ello y por ende en la parte final el profesor del curso presenta, realiza un ejemplo donde aplica lo enseñado, lo explicado a lo largo del curso y de esa forma se perfecciona, fortalece, solidifica el conocimiento, se hace sólido el conocimiento de los abogados y de esa forma se perfeccionan jurídicamente frente a la IA y a la vez en el último punto del curso se presenta una retroalimentación final donde se recuerdan los temas vistos y se presentan complementos finales y por su parte en dicho espacio final se presenta un espacio de atención, un momento de atención de preguntas finales, con lo cual los abogados adquieren un conocimiento de alto nivel jurídico que los hace capaces jurídicamente de manejar asuntos vinculados con el cumplimiento o incumplimiento del derecho en relación con la IA, frente a la IA. Y por eso se hacen más relevantes jurídicamente y propiamente aumentan su profesionalismo jurídico, es decir, su capacidad como profesionales del derecho en general, porque en general obtienen un conocimiento jurídico profundo sobre el derecho, sobre el deber ser jurídico, sobre la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de su aplicación y por ende la forma de solucionar problemas jurídicos, es decir, en relación con la forma de lograr soluciones jurídicas frente a cuestiones donde no esté claro cómo se deben aplicar los derechos y deberes y por ende propiamente son capaces de aclarar cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a un asunto complejo, a la vez de frente a los asuntos simples donde es más claro el conocimiento de cómo aplican, es decir, donde de una forma más clara se logra aclarar cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a una relación jurídica vinculada de alguna forma con la IA y por ende tienen un perfil de alto nivel jurídico como profesionales del derecho, como profesionales del conocimiento y la aplicación de lo definido en el derecho, como profesionales del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes, y por ende este conocimiento hace que en cada relación jurídica donde participen, donde existan como abogados,
sepan cómo deben actuar, por ende jurídicamente, cómo deben aplicar los derechos y deberes, cómo deben cumplir con el derecho, cómo se cumple con el derecho en lo relacionado con ellos, y a la vez son capaces de aclararle a los demás, tanto no abogados como abogados no formados con nosotros, cómo existe la aplicación, cómo existen, cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes en cada asunto jurídico vinculado con IA. Por eso es un curso jurídico de alta relevancia, necesario, útil, de actualidad y de carácter universal. Por ende, es un conocimiento aplicable en cualquier parte del mundo. Y por eso es que cuando los abogados obtienen nuestro conocimiento, a la vez son capaces de saber cómo aplicar las normas jurídicas específicas sobre IA. Y en general son capaces de saber cómo se cumple con el derecho. Y por eso el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas, y por eso una norma es lo que aclare los derechos y deberes, y por eso hay que conocer las normas, es decir, los criterios de los derechos y deberes, y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica, y así existe validez. Validez tanto desde el cumplimiento del derecho, haciendo que la relación jurídica sea válida y por ende la IA sea válida cuando en una relación jurídica existe IA, porque coincide con la relación jurídica y por ende la IA coinciden con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, las características de los derechos y deberes se aplican frente a ello, y a la vez son capaces de manejar, es decir, de resolver válidamente, es decir, de una forma armónica con los derechos y deberes, los conflictos que existan por el incumplimiento del derecho ante la IA en relación con la IA. Y por esa razón, el derecho solo es uno y los derechos y deberes solo son unos. Por eso hay que conocerlos, hay que conocer el derecho y por ende la forma de los derechos y deberes, y hay que cumplir con el derecho, hay que aplicar lo definido en él, mediante él, hay que aplicar los derechos y deberes y así existe validez jurídica. Por eso, en definitiva, mediante nuestro curso, los abogados se perfeccionan jurídicamente en validez jurídica en relación con la IA. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo y espero que sean parte de nuestro curso.